Proyecto de Sistemas de Iluminación. Profesor, Dr. Omar Rodríguez Salapa. Estudiante que presenta, Dorantes García César Gustavo. Objetivo del proyecto. Realizar un análisis y evaluación de iluminación en la zona seleccionada para verificar si cumple con los lineamientos establecidos en la NOM 025. En caso de no cumplirlo, se propondrá un diseño adecuado para esto. El lugar seleccionado para realizar este proyecto se ubica dentro del laboratorio de eléctrica, específicamente al área de lavabos y casilleros, justo al lado de la entrada del mismo laboratorio. El área seleccionada se encuentra dentro del laboratorio de eléctrica, y la NOM 025 especifica que para laboratorios donde se requiera el manejo de instrumentos y equipos debe haber un mínimo de iluminación de 500 luxes. Sin embargo, el área de lavabos y casilleros se encuentra retirada de los tableros y maquinaria, y por ser únicamente utilizada para almacenamiento y limpieza, se tiene que el mínimo debe ser para interiores o pasillos, correspondiente a 100 luxes. Para verificar que el área seleccionada cumple con los niveles mínimos de iluminación establecidos por la NOM, se debe verificar usando la constante de Salón. Para ello, se debe considerar las medidas del área, en este caso 2.7 metros por 3 metros. Ahora se considera la altura útil de las luminarias, que se encuentran aproximadamente a 3.5 metros del suelo. En este caso, al tratarse de un área no de trabajo sino de tránsito, se debe tomar en cuenta la siguiente nota de la NOM. En pasillos o escaleras, el plano de trabajo por evaluar debe ser un plano horizontal a 75 centímetros más menos 10 centímetros sobre el nivel del piso. Con este dato recabado se puede aplicar la fórmula siguiente, con lo cual se obtendrá el número de mediciones a realizar. Para obtener la constante de Salón, K, la fórmula establece que es igual a la multiplicación del ancho por el largo del área, dividido por la altura de las luminarias respecto al plano de trabajo, que multiplica a la suma del ancho y el largo del área. A continuación, se sustituyen los valores del área seleccionada, obteniendo una constante de Salón de 0.5167. La norma establece que para una constante de Salón menor a 1, el número mínimo de puntos de medición debe ser 4. Estas mediciones deben realizarse de manera equidistante una de la otra. Para realizar esta medición se debe considerar que el área está cerca de la entrada del laboratorio, por lo tanto, la luz natural del sol influye en las mediciones. En este caso, se acatará lo estipulado en la NOM 25, que debe tomarse lecturas en 3 horarios diferentes a lo largo del día, en la primera hora del turno, a la mitad del turno y la última hora del turno. Esto se traduce a las 8 am, al mediodía y a las 8 pm. Por lo tanto, son 12 mediciones las que se deben realizar en total a lo largo del día. Además se debe considerar el factor de la luz artificial de las luminarias, las cuales deben permanecer encendidas por lo mínimo 20 minutos antes de iniciar las lecturas, estipulado así por la NOM. Ahora se procede a dividir el área en 4 secciones iguales y ubicar el luxómetro, nuestro instrumento de medición, en el centro de cada una. Entre cada medición debe estar separada una de otra a 67.5 centímetros en el plano horizontal y a 75 centímetros en el vertical, obteniendo las siguientes mediciones. Con estas mediciones se debe realizar una comparativa que disponga los luxes en cada punto, la desviación estándar a lo largo de cada turno, el promedio de este turno y el 5% de este. Para que se considere que la luz irradiada es uniforme, la desviación estándar debe ser menor al 5% del promedio obtenido. Por lo tanto, se obtiene la siguiente tabla. Como se puede observar, el área cumple con el mínimo de iluminación establecido por la NOM. Sin embargo, la distribución de esta luz no es homogénea, por lo tanto, es aquí donde se centrará la propuesta de mejora. Para la propuesta de mejora, el mínimo nivel de iluminación debe seguir siendo mayor a 100 luxes, y lo que se debe corregir es la irregularidad de la iluminación. Para esto, se utilizará el método de lúmenes en interiores para realizar los cálculos y proponer un diseño que corrija esta situación. Para este método se deben considerar primeramente las dimensiones del espacio. Como se dijo previamente, el ancho es de 2.7 metros, el largo es de 3 metros y la altura máxima respecto al suelo de las luminarias es de 3.5. A continuación se fija la altura del plano de trabajo, que es igual a 0.75 metros o 75 centímetros. Se determina el nivel de luminancia media, partiendo de la NOM 025, para iluminación media de pasillos y cuartos de almacenamiento, se refiere a 100 luxes. Se procede con estos datos a identificar el tipo de lámpara y luminaria que se va a utilizar. La luminaria escogida es un reflector industrial en forma de campana de 12 pulgadas, modelo AD5672 de la marca Adir. Esto se basa en la similitud con el resto de luminarias del laboratorio de ingeniería eléctrica, además de estar diseñada para este tipo de ambientes. Para el caso de la lámpara a utilizar se optó por una fluorescente en espiral, de alta potencia y ahorradora modelo F85S,
con código 48223 de la marca Voltec. Esta decisión fue en base a los requerimientos propios de la luminaria seleccionada, pues requiere de una lámpara de base E27 con 85 watts de potencia. El modelo presentado cumple con estas características, además de que su temperatura de color de 6500 Kelvin permite una visualización fiel de los colores y cabe destacar su alto flujo luminoso de 5100 lúmenes. El siguiente paso del método es determinar la altura de suspensión de las luminarias. Como se considera que el plano de trabajo está a 0.75 metros del suelo y la altura máxima del espacio es de 3.5 metros, la altura de las luminarias respecto al plano de trabajo será de 2.75 metros. Ahora se calcula el coeficiente de utilización, que es el mismo que la constante de Salón, con la misma fórmula y obteniendo el mismo resultado de antes, 0.5167. Ahora se calculan los coeficientes de reflexión. Estos valores se encuentran tabulados. Sin embargo, se pueden encontrar también en tablas para específicos techos, paredes o suelos. En este caso, los valores del techo, que es claro, es de 0.5, las paredes son blancas, por lo tanto también es de 0.5, y el suelo, que es gris oscuro, es de 0.1. Ahora bien, como el coeficiente de utilización es de 0.51, no se encuentra directamente en la tabla. En este caso se debe hacer el uso de la interpolación. Esto quiere decir que con los valores previos de la reflexión obtenidos, se usarán los valores de los coeficientes establecidos en la tabla de 0 y 1, 38 y 32 respectivamente. Se hace la suma de estos, se divide por 2 y se obtiene un 0.35 de coeficiente de utilización. A continuación se determina el coeficiente de mantenimiento. Se supone una limpieza periódica anual como un ambiente limpio, por lo tanto el coeficiente de mantenimiento es igual a 0.8. Se procede a determinar el flujo luminoso total. Este es igual a la iluminación media establecida en las tablas de la NOM por la superficie divididos por los coeficientes de utilización y mantenimiento. Esto da como resultado un total de 2892.5 lúmenes. Después se determina el número de luminarias. Este es igual al flujo total dividido por el número de lámparas de la luminaria que multiplica al flujo luminoso de esta lámpara. Con esto se obtiene 0.56, con lo cual se redondea inmediatamente a 1, que es el número de luminarias a utilizar. Para los emplazamientos se hace uso de varias fórmulas. Sin embargo, al ocupar solamente una, el lugar ideal para esta área es su centro geométrico. Para verificar que el diseño final es correcto, se evalúa con la siguiente fórmula. La iluminación media es igual al número de lámparas por el número de luminarias, por el flujo luminoso de la lámpara utilizada, por los coeficientes de utilización y mantenimiento, todo dividido por el área. Este valor debe ser mayor al establecido por la NOM. Sustituyendo con los resultados previamente conocidos, se obtiene una iluminación media de 176.29 luxes. Esto es mayor a los 100 luxes establecidos en la norma, por lo tanto se corrobora que el diseño es correcto. A continuación se muestra el plano eléctrico diseñado para la zona. Como se dijo anteriormente, no existían canalizaciones eléctricas, por lo tanto se partirá del centro de carga del laboratorio que está justo al lado de la entrada y con el que se controla toda la iluminación de este. Se utilizará para dentro de la pared un conductor de tubería en losa y para el exterior un conductor solo en tubería al descubierto. A continuación se aplica un software especializado, Dialux Evo, para la simulación de este diseño. Primero, se realiza un espacio similar a la zona real. Se posicionan los puntos de medición previamente utilizados al principio del proyecto para realizar nuevamente las mediciones. Se puede observar en el software de Dialux un plano de la réplica del área real, con sus 4 puntos de medición y su luminaria activa. Los resultados arrojados por la simulación dan una iluminancia media de 193 luxes, con lo cual se vuelve a corroborar el cumplimiento de la norma. Ahora, los resultados en cada punto de medición es de 396, 381, 364 y 353 luxes. Se puede observar que en los resultados obtenidos por Dialux, el 5% del promedio resulta ser mayor a la desviación estándar de estos valores, cumpliendo así el requerimiento de una consistencia en la iluminación de la zona, además de que la iluminación media es de 193. A continuación se muestra el presupuesto de la instalación, dando un total de 1.952 pesos en materiales. Se concluye que el diseño es satisfactorio y que se corrigió la problemática principal, la inconsistencia de la luminancia en la zona. Por lo tanto, se considera que el diseño aplicado es correcto.